Vamos a una serie de sismos que se dan, que son pues algo extraños, algo raros, o no sé qué tan raros realmente sean, pero son silenciosos y raros en el sentido que no son comunes de escuchar, que la gente normalmente no sabe que existen, ¿no? Ajá, es un estudio que está haciendo especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México midieron por primera vez la rotación del fondo oceánico, que causa lo que se conoce como sismos silenciosos o lentos, y que estos podrían ser, comprenderlos, entenderlos, podría ser el origen de lo que significa que se pudieran generar grandes tsunamis. Este estudio está hecho entre el Instituto de Geofísica de la UNAM, del proyecto SARTREP, desde el 2016 hasta el 2022, en conjunto con la Universidad de Kioto, Japón. Ya hemos hablado de varios avances de estos estudios y bueno, poco a poco los encargados van liberando información. Ahora, ¿qué ayuda o por qué están estudiando estos sismos silenciosos que ellos creen que podrían ayudar a anticipar cuando venga un terremoto? Dice, los primeros hallazgos de estos estudios indican que en los últimos sismos grandes que estuvieron en el epicentro en Guerrero y en Oaxaca, tuvieron lugar de varios menor magnitud conocidos como silenciosos. Así que vale la pena entenderlos, lo que son imperceptibles muchas veces. Los investigadores del Instituto Mexicano indican que esta investigación es un paso para monitorear y posible identificación de sismos de gran magnitud antes debido a los silenciosos, pero dicen que no. O sea que en seguirle el paso a los silenciosos nos puede ayudar a saber si viene un sismo de gran magnitud, o sea, un terremoto. El jefe del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, Vladimir Kostoglodov, dio a conocer que cuando es estable el régimen de eventos lentos cada 4 años, se tiene que esperar a que ocurra un sismo. Dice, no ciertamente que ocurra, sin embargo puede pasar. O sea, que si durante 4 años hay constantemente estos sismos silenciosos, es muy probable, no están diciendo que es seguro, dicen, es muy probable que haya un sismo de gran magnitud. Vamos avanzando hacia la previsión más exacta en este tema. ¿Qué más? Y la UNAM dice que esos sismos en México, esos sismos silenciosos o lentos, duran de 6 a 8 meses, o sea, son 6 a 8 meses que está constantemente este sismo. No es un sismo como los normales, que duran unos segundos, etcétera. Son sismos que duran horas o meses, nada más que nosotros no los percibimos, pero esos 6 u 8 meses que pueden durar en México, por ejemplo en las placas tectónicas del Cocos o la de Norteamérica, nos pueden indicar la llegada después de varios años de un sismo grande. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a otros asuntos importantes. Reportan un problema ahora sí otra vez con un tren, ¿no? Un descarrilamiento que se da en Canadá, en Canadian Pacific, que transportaba, según se sabe, materiales peligrosos. Se habría descarrilado el día miércoles cerca de Lancaster, Minnesota, ¿no? Eso es donde sucedió. Esto es al sur de la frontera con Canadá. O sea, están ahí entre Canadá y Minnesota, ¿no? Por lo que entiendo es en Estados Unidos, pero pegado a Canadá, donde se da el problema, y los vagones son de Canadá, ¿verdad? Entonces, por ahí está este problema, otra vez, ¿no? Ya habían dejado de suceder porque hubo una racha de este tipo de fenómeno, de sucesos, que pues ya uno hasta pensaba mal, ¿verdad? ¿No serán sabotajes, otra cosa? O bueno, regresa el tema y otra vez con materiales peligrosos. Exactamente, afortunadamente no hay heridos ni fugas aparentemente, pero sí, curioso que se vuelva a repetir. Sí, curioso. Pues bueno, ahí está ese asunto. Vamos a otro tema importante. Quedó pendiente la información de Zelensky el día de hoy en Moldavia, porque comentamos cómo Polonia le va a estar enviando, ya de hecho ya le envió, no preguntó, nomás envió y ya después informó, ¿no? Envió 6 aviones de carga, 6 aviones enormes llenos de municiones y de armas a Moldavia. Moldavia con eso se está asegurando, dicen, de que no haya intervenciones por parte de Rusia para desestabilizar el país o incluso pues para invadirlo. Zelensky
y líderes europeos estuvieron en Moldavia. También eso es otra cosa importante, como dando la señal que Europa está con Moldavia y que no van a dejarlo sola a Moldavia si en dado caso llega a tener problemas con Rusia. Es un mensaje muy importante para Rusia que se vean estos líderes. Ahora, el presidente ucraniano pues estuvo ahí en Moldavia, vio y platicó con los líderes europeos, por eso él les mostraba a Zelensky, me parece con Rishi Sunak. Sí, con Rishi Sunak. Ajá, pero estuvo con varios ahí. Dice, cerca de 50 líderes europeos se reunieron a solo 20 kilómetros de la frontera ucraniana para enviar un mensaje de apoyo a estas antiguas repúblicas soviéticas, mientras un nuevo ataque aéreo golpeaba a la zona de la capital ucraniana, Kiev, durante la madrugada, generando 3 personas fallecidas, entre ellas un niño. Exactamente, de hecho llamó mucho la atención ese hecho porque fallecen también porque no pueden lograr entrar al búnker. Estaba cerrado. Y eso ha sido una crítica muy dura a este alcalde, el que es exboxeador, sí, a Kilishnikov creo que se llama. Kilishnikov, algo así. Porque estaban cerrados. Y si estaban en un momento pues muy dramático, guerra, claro, en plena guerra, y además de que pues ya tienen varios días que han estado dando duro a Kiev. De hecho, por ahí anda una imagen más que creo que no la podemos compartir aquí, donde se ven las calles de Kiev en pleno día y de repente cae un misil en medio, sí, pero pues sí está media fuerte para pasarla, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Ahí está, digo, importantísima, creo que histórica esta reunión. Que por cierto, Zelensky le pidió a Alemania más misiles, porque ya se le van a acabar. Y Alemania dijo que pues que no sueltan los misiles crucero así con tanta facilidad. Pues sí, no, que amigos, y que te vamos a prestar hasta no sé dónde, pues no. Un día dicen no hay límites para apoyar a Ucrania, y al otro día dice no, pues que Híjales, cómo me cae gordo que eso. Que digan una cosa y al día siguiente digan otra. ¿Algo más? Nada más. Vamos a otro asunto interesante. Esto lo graba Sari Masi. Esto es como una serie de pelusas, como tipo algodón, bueno, parecido, de un árbol tipo álamo, del cual está en Michigan y parece nevada, ¿no? O sea, parece, sí, pues como una especie de nevada muy rara. Yo me acordé cuando vi esta imagen de una película japonesa que vi cuando era niño, de pues sí, de un ataque a Japón, pero haz de cuenta que era como espuma. ¿No la viste? No la vi. No, es que papá, quién sabe dónde conseguía películas así bien raras. Entonces, trajo esa película y pues así nomás, o sea, sin más el típico doblaje, así que y empezaba a atacar esa espuma cada vez más, y pues la gente nomás le hacía, o sea, llegaba la espuma y ¡ay! O sea, era como tóxica. Era como tóxico, algo así. Como la película de La Mancha Voraz. No, ni siquiera me acuerdo si le explicaban por qué. Exacto, como La Mancha Voraz, exactamente. Ese era el concepto. Entonces, pues tenían que resguardarse y todo, y la gente se moría con el espuma. Fíjense, aquí en Nuevo León, en la zona del Obispado, había muchos árboles que hacían ese tipo, pero era cañón, o sea, era impresionante, pero a medida que han pasado los años, ya no, bueno, tampoco he ido al Obispado, ¿verdad? Pero a medida que vi que iba pasando el tiempo, cada vez era menor la cantidad. Yo he visto, pero como en menor cantidad en árboles aquí en Nuevo León, así como que sueltan pelucita, pero no he visto esa cantidad, ¿no? También otras imágenes que no compartí en la tarde es de estas, vean ustedes la cercanía de las casas, de los incendios en las casas. Ya hoy ya dimos una de las cifras de cuántas casas, creo que son 50, en la tarde comentamos que eran 50 casas destruidas, pero miles de casas evacuadas por estos incendios. ¿Cómo van ahorita? Bueno, ahorita dice, hubo un total de 4 incendios forestales provocados en la provincia, esta es en la provincia de Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá, que continúa creciendo el día de hoy y obligó la evacuación de cientos de personas más, ha provocado la advertencia sobre calidad de aire hasta los estados de los Estados Unidos, a Virginia y a Maryland. Hasta allá llegó la contaminación de estos 4 incendios, que ya creció más o menos 200 kilómetros cuadrados, a pesar de que están los bomberos ahí trabajando constantemente. En el incendio más pequeño comenzó el miércoles y ya se recibió atención. Ahí se tuvo que evacuar a 1,300 personas de ese incendio.
pero en cuestión de horas creció. Y pues bueno, estos 4 incendios también, por ejemplo, el incendio que en el condado de Shelburne ha obligado a 5,000 personas a abandonar sus cabañas, 50 de las cuales ya fueron quemadas. Este es en el segundo incendio. Y pues bueno, así ha estado en estos 4 incendios repartidos en esta zona. También dicen, por ejemplo, en otra zona, ¿qué zona será esta? Halifax, bueno, no dice exactamente cuál. Dice, ya hay 200 estructuras, otras 151 casas. Este es en los suburbios. Ha de ser esta que pusiste tú. Yo creo que esto es exactamente en los suburbios de Halifax. Estos ya son 15 casas y 200 estructuras y 16,000 residentes que tuvieron que abandonar esa zona. Es una zona más concurrida. Y pues bueno, está tremendo el asunto. Sí. Bueno, hoy comentamos que consideran que ese es el mayor incendio de la historia de Nueva Escocia. O sea, no es ni común siquiera que haya incendios de esa manera en esta zona. Se dieron todas las condiciones, que no había llovido, mucho calor y rachas de viento pues bien duras. Entonces pues ya, bueno, genera ese problema. Lo bueno es que en los próximos días va a haber lluvia y de aquí a la próxima semana parece ser que va a ser abundante. Entonces pues va a ayudar bastante Vamos a otro asunto importante.